¿Qué te parece si iniciamos con esta noticia que la presidenta ha convocado nuevas elecciones? No sé. ¿Qué te parece si empezamos con eso? Ya, a ver, dale por ahí. A ver, la información que tengo es que Dina Boluarte ha convocado elecciones para abril 2026 y que la segunda vuelta se va a realizar aproximadamente el 7 de junio del mismo año. Esto ha sido publicado por el Diario Peruano, pero hay algunas preguntas que nos hacemos y es que, ¿por qué lo hace? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué no esperar hasta abril? ¿Por qué hacerlo ahora? Es una pregunta que, bueno, como siempre digo, la respuesta real definitivamente la tiene la presidenta. Sin embargo, podemos suponer. Sinceramente, para mí, la primera suposición es: esto es un mensaje político de estoy haciéndole caso al pueblo. Tanta disconformidad que ha existido respecto a nuestra presidenta, lo dicen los índices, no lo digo yo, los índices de aceptación. Y algo que se ha vociferado muchísimo en las calles, en las marchas, no solo la última marcha del 21 de marzo, sino en general, siempre ha sido no solo cambio de Congreso, sino también cambio de gobierno y este mensaje general de necesitamos unas nuevas elecciones generales. Necesario, en realidad la decisión ya está tomada, ya se publicó en el Diario Peruano, es decir, que es una realidad. Y te lo comento porque hay personas que nos están interactuando en el chat. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te estamos leyendo. Y dice, ¿cómo que Dina convocó a elecciones? Más vale que no sea noticia amarillista. Y es que no son opiniones. No, son factos. Es una noticia, si no me equivoco, la noticia es del día de ayer o anteayer. El día de ayer. El día de ayer que salió, que tomó por sorpresa a todos. Es que en realidad la presidenta ni siquiera convocó a la prensa. Exacto. Y no avisó. Simplemente lanzó y dio, por así decirlo, su tajón. Exacto, la verdad es que sí. Y también dentro de un pronóstico de que obviamente esto se suele dar con bastante anticipación, hablando de convocatoria de elecciones y todo el procedimiento que es burocrático pero necesario, sorprendió la intempestividad. O sea, usualmente se proyecta por lo menos unos meses más hasta que se dé la noticia. Claro. Porque esta noticia es muy importante que vaya de la mano con la asignación del presupuesto fiscal. Porque te imaginarás que unas elecciones son carísimas. Sí, son es todo millones, el Perú y el extranjero. Son millones. Si más o menos el monto más cercano que se sabe es de 21 millones. Y se sabe, en su momento hubo una convocatoria para la revocatoria de Susana Villarán. Algo que se cuestionó en ese momento es: ¿y cuánto cuesta esto? Porque eran unas elecciones extraordinarias, no es usual, es la única revocatoria que hemos tenido. El referéndum de Vizcarra que lanzó también. Exacto, y estas situaciones ordinarias, excepcionales, son costosas. Ya tenemos ese referente de 21 millones, obviamente estas elecciones son caras, pero el presupuesto para el año 2026, dentro del pronóstico del 2025, todavía empieza a gestarse en agosto. Instituciones previas, obviamente, y desde más abajo, empiezan a dar su presupuesto, pero es bastante sorpresivo ya que todavía había un margen de tiempo. Así que queda, por supuesto, esta suspicacia de que se está empalmando esta convocatoria de elecciones con la coyuntura política, con esta crítica a su ex ministro que ya fue retirado, el nuevo ministro del cual ya hablaremos pronto. El tema de la inseguridad ciudadana, las múltiples denuncias que tiene Dina desde cosas aparentemente pequeñas como es el tema de sus cirugías, aún no se sabe si es tan grave o no como dicen, hasta cosas graves porque sigue la investigación, el tema de los Rolex, se le acusa de la muerte de Inti y de Brian en las últimas marchas. Es decir, hay bastantes cuestionamientos y bueno, ¿podrá ser este mensaje político de pueblo estoy con ustedes? Tal vez. Lo cierto es de que estas elecciones, más allá del motivo, están siendo bien recibidas. Porque a fin de cuentas es algo que esperábamos.
Sí, pero yo creo que un poco bastante demasiado tarde, ¿no? Yo creo que la gente esperaba el adelanto de elecciones, pero meses atrás, no recién ahora. Y por eso que nos cuestionamos, ¿por qué recién ahora, no? O sea, ¿por qué tener todo ese afán de querer adelantar las elecciones justo en este instante cuando estamos en una crisis bastante grande? Pero otra de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Todos como ciudadanos es, ¿será posible la vacancia ahora que hay adelanto de elecciones? El Congreso ya puede, bueno, va a seguir haciendo y deshaciendo leyes a su antojo, pero ahora sí es como que más factible hacer la vacancia presidencial. Precisamente hablando de la vacancia, más que darte yo una respuesta, me gustaría dar pie a nuestro invitado. Porque él conoce muy bien del tema. Es un colega que lo conozco muchísimos años. Con decirte que lo conozco desde épocas universitarias. Yo primer ciclo, él 10º ciclo. Pero lo conozco de años, sé que es experto en esta materia y me gustaría poder contar con su opinión. Ahí me informan por interno de que ya se puede conectar. A ver si nos confirman para ver si lo tenemos presente. Ok, se está conectando nuestro invitado. Mientras esperamos, te quisiera comentar si podemos ponchar ahí foto de los partidos inscritos que tenemos. Porque en realidad son cerca de 41 partidos políticos que están en una suerte de positivismo y negativismo. No sé por qué tantos partidos, quizá pueden ser menos porque se pueden fusionar, pero yo no confío en ninguno. No sé qué opinas tú, Renzo. Yo veo ahí varios partidos que en realidad no sé. Me genera ansiedad. Precisamente esa ansiedad son por los antecedentes que ya conocemos de la mayoría de partidos. Es cierto de que muchos partidos tienen cosas negativas y positivas, algunos más positivas, otros más negativas, pero siempre nos acordamos de lo malo, sinceramente. Sí. Pero a fin de cuentas es una democracia. Es una democracia, así que todos tienen derecho a formar su partido y a postular limpiamente dentro del ordenamiento, dentro de las condiciones que se exija. Y bueno, nosotros por supuesto, dentro de este mercado de opciones, debemos informarnos y elegir al que a nuestro criterio sea el mejor. Y siempre digo a nuestro criterio porque incluso la mejor de las opciones o la peor nos puede sorprender, para bien o para mal. Sí, eso es cierto. En realidad, esto es también, quiero aprovechar esta oportunidad que estamos con la gente conectada para que en realidad, ahora sí, si es que no se ha hecho antes, se vote con confianza y se vote con criterio, se vote con conciencia y no simplemente escojamos al más lindo, al más populista o a la más populista, sino a alguien que realmente tenga antecedentes positivos y que genere un gran cambio. No nos dejemos llevar por simplemente un tupper. Por dando ejemplos, ¿no? Por dando ejemplos. Simplemente un tupper, pero sin importar el color. Sin importar el color, un tupper, ¿no? Pero sí hay que votar con confianza y sobre todo hacer un alto, ¿no? O sea, está bien las marchas que alzan nuestra voz, pero tampoco vamos a estar viviendo en marchas siempre. No podemos vivir de marcha en marcha. No podemos vivir de marcha en marcha. Necesitamos a alguien que tenga un sustento muy grande para poder mejorar nuestro país y poder sobre todo tener algo positivo para nosotros. Ojalá llegue el momento en que las marchas no se den por una coyuntura política, sino por la importancia de una fecha o la importancia de un evento. Como cuando vino, ¿te acuerdas? El streamer Speed. Speed, claro, eso terminó siendo una marcha. Y bueno, hasta cierto punto, qué bonito que se marche no porque la gente está muriendo. O por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Exacto. Qué bonito que se marche para conmemorar su lucha y para los posibles retos que están afrontando en el presente y a futuro. Y también, si hay algún colectivo que desea realizar una marcha por un motivo en concreto, por ejemplo, el colectivo LGTB, que tienen por supuesto derecho a realizar sus marchas pacíficas, qué bonito que lo hagan y expresen sin necesidad de una coyuntura política en especial. O también, si algún grupo católico, algún grupo religioso quiere hacer una marcha por la vida, bienvenido sea. Estamos en un país laico donde todos tienen derecho a ser escuchados. Claro que sí, y yo apoyo en realidad mucho lo que comentas. Mira, tenemos un comentario de Jorge. Jorge nos dice, bueno, parece no estar de acuerdo con el ejemplo del tupper, ¿no? Pero opiniones y comentarios en realidad bastantes, ¿no? Sí. Aparte, es un ejemplo. Solo es un ejemplo, por favor. Discúlpennos, pero sabemos que ha ocurrido en el pasado. No decimos que esté pasando ahorita, pero se sabe que en el pasado han habido ciertos actos cuestionables. La verdad, claro, no es ilegal.
No. No es ilegal, realmente. Sorprendentemente no. O sea, políticamente puede ser cuestionable, moralmente podría verse mal o podría verse bien cómo te ganas el voto a las personas, pero no es ilegal, así que si lo desean hacer, que se haga. Claro que sí. Bueno, me informan que ya está nuestro invitado en línea, así que no sé si doctor por ahí nos está escuchando. ¿Qué tal? Bienvenido a Conexión Jurídica. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Un poquito bajo, pero lo escuchamos, doctor. Ya. Perfecto. Estamos a ver, que debe A ser ver si aquí acá la también antenita. producción nos podría subir un poquito el volumen. Acá. A ver, doctor Estela, muy buenas tardes. ¿Nos escucha bien? Buenas tardes, muchas gracias. Yo los escucho perfecto. Ah, excelente. A ver, doctor Estela, para empezar, por supuesto, como conversamos por interno, la idea, claro, de invitarlo es hablar un poquito del servicio militar. Pero antes de hablar del servicio militar, queríamos su opinión, sabiendo su trayectoria y sus conocimientos en estos temas, del tema de adelanto de elecciones. Y que por ahí se está vociferando, por supuesto, siempre rumores, pero se está vociferando de una posible nueva vacancia de la presidenta por este motivo. ¿Usted cree que eso es posible? ¿De que ella está haciendo mal al convocar las elecciones? ¿O tal vez está haciendo bien y al Congreso o los que crean los rumores le están buscando un sinsentido? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En principio, ¿cuál sería la razón fundamental por la cual propondrían vacancia? Porque el presidente de la República cumplió un mandato constitucional de anunciar elecciones generales un año antes. Es decir, no habría mucho sentido en ese razonamiento detrás. En todo caso, si existe una propuesta de vacancia, tendría que ser por cuál de los supuestos. La mayoría de congresistas o personas que hablan o proponen la vacancia por ese tipo de cuestiones que no se entiende muy bien por qué la plantean, imagino que se subsume dentro del artículo 113, inciso 2 de la Constitución, que tiene que ver con vacancia con incapacidad moral. Pero como sabemos, el concepto moral tiene diferentes concepciones, diferentes interpretaciones en función a la conducta que se le pretende imputar al presidente de la República. Como sabemos, la imputación constitucional en una denuncia o acusación constitucional difiere de la imputación penal. La imputación penal tiene que ser concreta, tiene que acogerse, subsumirse con el principio de tipicidad, de legalidad, y con su principio de taxatividad, es decir, la conducta tiene que ser específica, tiene que ser concreta, si no, la imputación sería gaseosa y por lo tanto no podría investigársele ni sentenciarse a una persona por una conducta que nadie sabe quién hizo. Las conductas por infracción a la Constitución son mucho más abiertas y dependen de el fragor político que el Tribunal Constitucional ya ha definido en esta famosa sentencia contra los 25, promovida una acción de constitucionalidad promovida por 25 congresistas de la República. 25% del número legal de congresistas de la primera parte de este milenio, primera década de este milenio, en la que se dijo que el principio de razonabilidad aplicada al funcionamiento político del Parlamento está en función a la cantidad de votos. Si yo con los votos suficientes, es decir, 2/3, 87 votos, he definido qué cosa es moral o qué cosa es inmoral, se cumplió el presupuesto indicado por el Tribunal Constitucional. No sabemos qué cosa es lo que están imputando políticamente los que proponen esta supuesta vacancia por un mandato que está cumpliendo el presidente de la República. Es más, si no lo hiciere, más bien estaría cometiendo una infracción a la Constitución. Concluir de que al menos bajo la premisa de pensar en una vacancia por cumplir su función y convocar elecciones, no tiene, bueno, como se dice criollamente, no tiene ni pies ni cabeza. Tendrían, si es que se desea, buscar alguna irregularidad. Se tendría que buscar algún acto que evidencie, exagerando, lo dudo, pero exagerando, un direccionamiento de las elecciones, o si no, otro acto que tenga potencialmente responsabilidad política.
Correcto, correcto. De hecho, la vacancia es una institución que se utiliza de manera excepcional. Tiene como antecedente en el antiguo inglés llamado misdemeanors, que es el famoso impeachment de los ordenamientos anglosajones, que en Estados Unidos también fue incorporado en su régimen presidencial. Nosotros hemos recogido esta institución heredada del presidencialismo estadounidense y de la familia anglosajona, pero que es pensada principalmente para excepciones, no para trámites políticos ordinarios, esto que no tienen pues ningún tipo de sentido. Y hablando Más bien, también... sí, Doctor, perdón, sí, perdón. discúlpeme que le corte. Pero hablando también sobre esta propuesta de la vacancia, ¿no? También se ha escuchado mucho sobre este debate del servicio militar obligatorio y le quisiera preguntar si en realidad en nuestro marco normativo es viable, es factible, qué tan beneficioso puede ser esto del servicio obligatorio para las Fuerzas Armadas y la policía en nuestro país. A ver, fíjese usted, esa pregunta es muy interesante porque justamente fue puesta al debate por la señora Boluarte antes de que se vaya su ministro estrella, ¿no? El señor Santibáñez. Entonces, un día, algún asesor del Ministerio del Interior se levantó y dijo, ¿qué cosa tenemos en América Latina para proponer, ¿no? Y decir que estamos haciendo algo. Y se encontraron que el mes de febrero en Panamá, ¿no es cierto?, se está debatiendo el famoso servicio policial obligatorio. Para empezar, Panamá es un país sin fuerzas armadas y es abiertamente inconstitucional según la Constitución panameña. En nuestro país el servicio policial obligatorio no ha existido. Nunca en el pasado hemos tenido un antecedente que se haya aplicado esto y tampoco ha sido materia de discusión. Simplemente un día alguien se levantó y dijo servicio policial obligatorio, ¿no? O sea, es decir, no está en discusión que esto es una propuesta totalmente improvisada e inviable. Otra cosa sería si estuviéramos debatiendo una propuesta del servicio policial obligatorio de una manera serena, con los plazos correspondientes, de repente vía delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para que se forme una comisión técnica, posiblemente, analizar el contexto. Tampoco hay que cerrarnos a la posibilidad, pero lo que quiero decir es que es una propuesta a largo plazo que era totalmente populista e inviable conforme lo planteó el gobierno. Ahora bien, respecto, por hacerlo una medida urgente, es inviable, me refiero, tiene que ser una medida pensada y analizada, lo cual no resultaría aplicable en la realidad nacional en este momento. Ahora, respecto al servicio militar obligatorio, nosotros tenemos una ley del servicio militar voluntario y el Tribunal Constitucional en la sentencia 15 del año 2013, ustedes recordarán el caso en el que el señor, en ese momento presidente, Ollanta había ordenado, ¿no es cierto?, todavía tenía la iniciativa de incorporar en nuestra ley de servicio militar voluntario la obligatoriedad de este servicio al azar, ¿no es cierto?, al azar por sorteo, y aquellos que podían pagar una cuota que correspondía a la mitad de una UIT, podían exonerarse de este servicio militar obligatorio escogidos al azar. Sin embargo, el tribunal declaró inconstitucional esta medida del entonces señor Ollanta Humala porque era discriminatoria, es decir, estaba condicionando a un determinado monto la exoneración o no del servicio militar obligatorio. Entonces, en esta sentencia el tribunal aprovechó la oportunidad y dijo, un momentito, el hecho de que no exista en la ley el servicio militar obligatorio no significa que no sea aplicable, es totalmente viable el servicio militar obligatorio porque se entiende que existe esta posibilidad, el entendido en el que hay situaciones de excepcionalidad que no se ajustan a la normalidad constitucional. ¿Esto qué significa? Que en momentos en los que el Estado, es decir, el sistema de defensa nacional, que ojo, que incluye a la policía y las Fuerzas Armadas, se encuentra en peligro su estructura, los pilares fundamentales del Estado social y constitucional de derecho, cuando esto ocurre así, el Tribunal Constitucional dice, es posible que el Estado promueva el servicio militar obligatorio que puede tener dos modalidades: represivo, es decir, con acuartelamiento, traslado de la población al régimen castrense, o el régimen preventivo voluntario,
que no requiere, perdón, el régimen preventivo que es obligatorio pero que no requiere acuartelamiento. También está la modalidad mixta, que podría ser con acuartelamiento y sin acuartelamiento. Ahora, doctor Estela, discúlpeme, ahí quiero hacerle una pregunta. Más o menos sí estoy entendiendo el tema de la excepcionalidad para hacer posible tal vez esta medida. Y a ver, quiero por un momento defender lo indefendible. Quiero ponerlo en este contexto. Entiendo que es una medida, como usted dice, improvisada. Y la verdad nos queda claro. Pero, a ver, supongamos, voy a pensar en voz alta. Supongamos de que vamos a estudiarla y analizarla durante el presente año. Supongamos de que se motiva este proyecto de ley en el entender de que se busca darle oportunidad a las personas, sean de pocos o bajos recursos, pero darle oportunidades de tener esta profesión, de poder educarlos, de poder pagarles, porque implica tarde o temprano estar en este servicio, implica un gasto, y al mismo tiempo implica sacar personas de la calle que, repito, potencialmente podrían terminar siendo delincuentes bajo este contexto de ola de criminalidad. Usted es tal vez de la idea, tal vez sí, tal vez no, de que si se razona este proyecto, ¿podría llegar a buen puerto? ¿Podría autorizarse en nuestro país este servicio o militar o policial o ambos obligatorio? ¿O es bajo nuestro contexto en el que al menos nuestra soberanía no esté en riesgo, nuestras fuerzas armadas no es que estén en riesgo, pero podría o tal vez sería rechazado por este motivo? Muchísimas gracias por esa reflexión, muy importante por cierto, porque me permite aclarar que yo, en mi caso, posición personal, estoy en contra del servicio policial obligatorio porque es una medida improvisada, pero estoy a favor del servicio militar obligatorio con acuartelamiento. Aquí cabe acotar que las Fuerzas Armadas están divididas en cuanto a su posición. No hay un consenso unánime. Algunos generales dicen, no, pues es que las Fuerzas Armadas no son un reformatorio. Otros generales, como el general, por ejemplo, Roger Ceballos, ex comando Chavín de Huántar, están a favor de la medida del servicio militar obligatorio en cuanto hay un déficit en la tropa. Perú debería tener más tropas, debería tener más reserva y no cumple con el parámetro mínimo. Ese es el criterio del general Roger Ceballos. ¿Mi posición cuál es? El Tribunal Constitucional, cito nuevamente la sentencia del caso del servicio militar obligatorio promovido por Ollantumala, dice que cuando el Estado se encuentra en peligro de destrucción de sus fundamentos sobre los cuales reposa el Estado social y constitucional de derecho, es decir, los pilares del Estado y la soberanía, puede hablarse de servicio militar obligatorio. Ahora, me están indicando que la soberanía no está en riesgo, pero ahí hay que hacer un stop, un momentito. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, ¿existen en este momento en el Perú organizaciones criminales extranjeras que funcionan dentro de nuestro territorio nacional? ¿Eso no le compete acaso a las Fuerzas Armadas? O las Fuerzas Armadas dicen, no, esto no es reformatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas van a estar en el ojo público, pues, igual que está la policía todos los días. Que compartan responsabilidad, ya que ambas instituciones, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, forman parte del sistema de defensa nacional, no solamente las Fuerzas Armadas y no solamente la policía. Ojo que el artículo 137 de la Constitución faculta al presidente de la República, como ya lo hemos visto en época de pandemia, a declarar estado de emergencia. Eso, ojo que ahí mismo en ese artículo también se dice que el presidente puede determinar la intervención, el grado de intervención de las Fuerzas Armadas en cooperación o no con la Policía Nacional. Por lo tanto, no estoy diciendo que en este momento las Fuerzas Armadas puedan salir a la calle y recoger ninis, o sea, los que no estudian ni trabajan para engrosar las filas de la tropa y ejecuten una cooperación articulada con la Policía Nacional. Lo que estoy diciendo es que uno, es viable que se declare el estado de emergencia, pero previo al estado de emergencia no puede ser como se declaró hace una semana, pues, con el señor Santibáñez. Tiene que ser previa delegación de facultades del Congreso para que se modifique muy brevemente la ley y se convoque el sorteo del servicio militar obligatorio con acuartelamiento, porque la soberanía sí está en riesgo. ¿Tú cómo enfrentas? Estela, todo el mundo habla del tren del agua. Pero doctor ojo, Estela, con las tengo mafias, con las mafias, ¿me escucha?
libanesas del norte del país. Ya. Doctor Estela, tengo una última pregunta también para ir cerrando este tema. A ver, en base a lo que nos está diciendo, pongamos el supuesto en el que, en efecto, el Congreso quiere de alguna manera poner este servicio militar obligatorio, no policial, militar. Una pregunta sería, políticamente hablando, ¿qué se necesita para que se llegue a gestar este proyecto? La mayoría de los parlamentarios que se pongan de acuerdo, que vean que eso es una medida que es requerida. ¿Por qué es requerida? Obviamente no es la panacea, no es la solución definitiva. Esta medida del servicio militar obligatorio como acuartelamiento es una de las medidas que debería estar incluida dentro de un paquete. Hay otras propuestas respecto a la seguridad ciudadana, para combatir la inseguridad ciudadana, que como bien ha mencionado el doctor Córdoba, yo lo he visto en otros videos, la Fiscalía o el sistema de justicia, principalmente el Ministerio Público Poder Judicial, no previenen la comisión del delito, se encargan de reprimir, es decir, cuando ya pasó el delito. Entonces, las medidas que tienen que venir en coordinación del Congreso de la República con el Poder Ejecutivo son para prevenir el delito. Y el servicio militar obligatorio por acuartelamiento es una de estas medidas, porque hay muchachos que ni siquiera están trabajando y no se trata de reformatorio, se trata de tener capacidad, recursos humanos y combinar los recursos logísticos y de inteligencia que tienen las Fuerzas Armadas para cooperar y interinstitucionalmente con la Policía Nacional del Perú, porque está claro que nosotros necesitamos más capacidad logística, no la tenemos. Y claramente tenemos un atentado contra nuestra soberanía nacional. Esto no se trata solamente de decir esto es un reformatorio o las Fuerzas Armadas no se tocan, ahora sí se preocupan de los soldados, antes no se preocupaban de los soldados, como dice el general Quiabra. Se trata de que las Fuerzas Armadas no pueden estar a espaldas de que hay organizaciones extranjeras que están delinquiendo y por lo tanto hay un tema de soberanía que se está resquebrajando, que tiene que actuar, tiene que impulsarse la actuación de las Fuerzas Armadas. Ojo, y con esto ya termino, estimado Renzo. Sí, adelante. Solamente para decirles que un tema importante que se acaba de publicar en este momento en Perú 21 es que la Fiscalía acaba de iniciar investigación preliminar para posiblemente interponer una acción de declaratoria de ilegalidad del partido en el que milita Carlos Álvarez por el incumplimiento del artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos. Y me parece que esto está siendo promovido por los militantes del extinto partido Antauro, que también fueron declarados ilegales por la Corte Suprema en primera y segunda instancia hace poco, para que lo tengan en cuenta, porque justamente cuando ingresé a la sala los escuché hablando de los partidos políticos y toda esta cuestión, y creo que esta situación impacta dentro del análisis que estaban realizando. Excelente, doctor, gracias por el dato. En realidad este tema no va a generar una utopía en el Estado y veremos, ¿no? Si en realidad se va a dar o no se va a dar. Esta conversación es un poco populista, un poco objetivo, un poco subjetivo, ya lo veremos. Pero muchas gracias, doctor Estela, por esta entrevista y por su información. Nos estamos viendo, doctor. Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto verlo, así sea a la distancia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y bien, Renzo, en realidad un debate bastante interesante, ¿no? Yo considero que esto es populista, no sé cómo lo ves tú. Me agradó mucho nuestro invitado, que como que nos separó bastante el contexto en el entender de que nos estamos copiando de Panamá, no tenía idea de ese escenario, que bueno, no está mal copiar alguna iniciativa de otro país, siempre y cuando lo analicemos y lo aterricemos a nuestra realidad. Y bueno, y también señalar de que en efecto es muy improvisado pensar en un servicio policial obligatorio. Sí, y en realidad la historia dice que en toda la historia del Perú no ha habido servicio policial obligatorio, no ha habido. Militar sí, creo que empezó con el gobierno de Velasco. No estoy seguro la verdad en qué año habrá empezado, me parece que sí. Por la década del 68, lo cierto más o es menos. de que sí hemos tenido nuestro servicio militar obligatorio, altamente cuestionado en su momento, que se fue perfeccionando en el camino, hasta que de golpe, bueno, se abolió, sí, se canceló y ahora es voluntario. Pero justificar una necesidad, ahí básicamente también, se resumirá eso. También tuvimos una especie de propuesta por parte del gobierno de Humala en el 2013 que indicó servicio militar obligatorio, pero bueno, por suerte de sorteo, si es que no se llevaban a las plazas,
se completaba por sorteo, que claro, fue duramente criticado y finalmente no se dio, pues, ¿no? Más que el sorteo en sí mismo, la crítica era más a la cuota de excepción del sorteo. Donde si salías sorteado pero pagabas el 50% de una UIT, no entrabas al servicio militar, lo cual en lo personal me parece un acto discriminatorio. Ya que obviamente quien tenga dinero, quien tenga bolsillo, quien tenga familia que lo pueda apoyar, va a pagar esa cuota. ¿Y quién no? Y quien no, que probablemente sean de los sectores económicos más bajos, para adentro, al cuartel. Y la verdad, eso me parece una discriminación económica. Sí. La norma debería ser igual para todos, incluido en las excepciones. Sin excepción de recursos, sin excepción de dinero, simplemente somos personas y ya está, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos la siguiente noticia que nos quedamos conmocionados a todo el Perú? Y es que tenemos nuevo ministro, Renzo. Tenemos nuevo ministro y agrade o desagrade, ya está en su cargo. Así es. A ver, ya hace poco ha sido nombrado nuestro nuevo ministro, el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta. Sí. Bueno, te comento, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Ya que la mandataria, la presidenta Dina Boluarte, designó a Julio Díaz Zulueta como el nuevo ministro del Interior. Bueno, te comento un poquito de él. Él tiene una larga trayectoria en realidad en el ámbito policial, y es lo que justamente comentamos en el programa anterior, que sería bueno que alguien involucrado como que esté. Él ya está en retiro, pero en realidad sí ha tenido una larga trayectoria. Él reemplazaría al exministro Juan José Santibáñez, pero su nombramiento ha generado cierta controversia, y es que está en cuestionamientos por presuntos actos de corrupción relacionado con adquisiciones en pandemia. Y es que la noticia dice que cuando Juan José Santibáñez era ministro, le dio como que una especie de, ¿cómo se puede decir?, dinero para que él subsione en su cuartel y compre materias de pandemia, tanto alcohol, tanto pañitos, mascarillas. Pero lo que se dice es que en vez de alcohol 96, el ministro compraba alcohol de 29. Así es. A ver, bueno, primero, ahorita tocamos ese tema, Sí, pero claro. definitivamente, saludar al nuevo ministro, porque, repito, pros y contras, por supuesto, todos tienen, usted probablemente también los tenga, pero a fin de cuentas está para cumplir una difícil labor, que es luchar contra la inseguridad ciudadana, luchar contra las cifras y contra la sensación de inseguridad, porque son dos cosas muy diferentes. Ahora, como bien dijiste, tiene una trayectoria. Sí, Tiene claro, una trayectoria y bastante larga, donde, bastante larga. donde vemos de que aparentemente cumple con el perfil, lo cual, por supuesto que es bueno. Tiene experiencia en la policía, ha sido comisario, ha tenido, sin mal no leí por ahí, tiene como 40 años de servicio en Sí. el sector público en general. Ha estado en instituciones públicas, instituciones privadas, tiene estudios y tiene maestrías relacionados al sector público, relacionados al tema de seguridad, a la gestión en general. Tiene un libro también, por ahí. Tiene un libro sobre su experiencia y consejos en su condición de comisario, al parecer, Claro. que tuvo durante muchos años. Ha recibido premios a nivel nacional. Como comisario, ha sido finalista en más de una ocasión como el mejor servicio a comisario en distintos años, lo cual aparentemente demuestra de que está capacitado. Obviamente importante el tema de la comunicación interinstitucional, pero parece que tenemos a alguien capaz. Sí, parece. Parece. Lo bueno es que has Sí. dicho parece. No, Porque- es cierto, porque mucho se le va a criticar ahorita. Y independientemente de la crítica, va a tener que trabajar. Y yo espero, repito, no sé si sea culpable o inocente de lo que se le acusa, pero yo espero que haga un buen trabajo, porque es lo que necesitamos. Y es lo que tiene que hacer también. O sea, no le Exacto. queda de otra. O hace un buen trabajo o hace un buen trabajo y punto. Pero en realidad muchos señalan que esto sería algo continuista, ya que no vemos algo nuevo. Y es justamente también lo que hablábamos, ¿no? De repente la presidenta iba a convocar a alguien quizá no tan cercano a ella, pero bueno, decidió convocar a alguien que en realidad también tiene presuntos casos. Sí, a ver. Bueno, primero es importante tomar en cuenta esto. Y yo lo digo en base a una presunción de inocencia. Todos somos Principio inocentes. del derecho penal. Exacto. Del derecho penal. Todos somos Este- inocentes. Hasta que se demuestre judicialmente y firme lo contrario. Opa. A ver, primero, todo el mundo puede denunciarnos. Eso no necesariamente nos va a hacer culpables. O sea, en este momento,
en este momento, terminando el programa, yo puedo salir, ir a la comisaría y denunciarte a ti, Gonzalo. Otra vez yo con el ejemplo. Bueno, eres la persona que tengo más cerca ahorita. Ok. O sea, yo puedo ir y denunciarte. Y le digo al comisario, al Ya, policía ¿por qué? que me ¿Por qué? atienda. ¿Por qué me denuncias? ¿O ¿Por qué me denunciaría? Extorsión, claramente. Ok, Extorsión, ok, claramente. perfecto. Que te voy a denunciar por extorsión. Abogada. Porque quiero de que te anulen el número de celular, quiero Listo. que te investiguen, que te detengan, etcétera. Perfecto. Ahora, y tú vas a tener, desde el momento en que yo hago esa denuncia, tú vas a tener ese antecedente fiscal, así es como se llama. Ok. Y en el marco político, las denuncias son mucho más comunes. No necesariamente porque sean ciertas o falsas, sino es común que la oposición, ante la mínima sospecha, ya te está denunciando porque eres oposición. O incluso cuando se acercan temas de elecciones, temas parlamentarios, por ahí aparecen misteriosamente nuevas denuncias para que cuando se le vea el perfil público, todo el mundo diga, ah, tenía esa investigación. Ahora, ojo, con esto no desmerezco el motivo por el cual se le está investigando, porque de ser cierto es algo grave. En síntesis, pandemia. Él estaba a cargo de estado de emergencia. Sí. En estado de emergencia se flexibiliza el uso del dinero estatal porque es una emergencia. O sea, imagínate pandemia y tener que abrir un concurso público para comprar mascarillas y alcohol en gel. Y el concurso público puede durar 2-3 meses. Por favor, nuestros policías se mueren. Estado de emergencia, excepcionalmente no haces un concurso. Te permito que a dedo compres estos geles, estas Porque mascarillas lo o lo que necesitamos ya. necesitas. Porque lo necesitamos urgente. Estado de emergencia, la norma lo permite. Ok. Otra cosa muy diferente es que después, cuando acabe el estado de emergencia, vamos a fiscalizar. Y vamos a fiscalizar no necesariamente porque hayas comprado la opción más barata. Puede que hayas comprado la opción más urgente. Pero mínimo tienes que haber obtenido lo que se necesitaba. Y se cuestiona de que dentro de los productos comprados el alcohol al gel no era de la calidad necesaria. Que realmente no mataba las bacterias, que era tan importante en tema de pandemia. Claro. Y que eso expuso a nuestros efectivos policiales en esa época. Sí, obviamente una acusación grave, bueno, no está en acusación, por lo que he leído solo está en investigación, pero tiene que investigarse. O sea, en realidad también se dice que por ahí las mascarillas te las ponían y se salían. Estaban al revés. ¿Cómo hacemos ahí? Ahí, por supuesto, la fiscalía tiene que hacer su chamba haciendo diversas pericias para verificar la calidad de estos productos. Claro que sí, pero tú has tocado un tema bastante interesante. La presunción de inocencia. Ujú, así es. Digamos que él puede ser denunciado, pero no todas las denuncias pueden ser ciertas, hasta que se demuestre. Por supuesto. Pero ha habido algo bien, digamos, estremecedor, y es que él dijo que no tenía denuncias, que no estaba implicado. Pero salió un documento que había firmado él que declaró que sí. Que salía que estaba denunciado por tal delito, por tal delito, por tal delito. Entonces yo creo que por ahí se contradijo y quizá ahí tenemos el documento que él, bueno, ahí sale su nombre, sale, marca la casilla y bueno, dice que sí. Lo reconoció, lo cual está bien, porque es una declaración jurada. En el papel está bien que lo reconozca. Nadie lo va a Pero condenar. ¿por qué negarlo oralmente? Exacto. O sea, se entiende que el mensaje político ahí era importante, pero se dejó llevar. Un mejor impacto considero yo que hubiera tenido un ministro transparente. Sí, o sea, porque o sea, lo van a investigar siempre. Le van a sacar hasta lo más mínimo. La oposición, la gente que quiere estar con él, lo va a investigar. O sea, ¿por qué negarlo para generar eso? Es lo que la gente no Sobre se todo pregunta, ¿no? porque va a salir a la luz. O sea, y también, o sea, ha asumido un cargo de una persona que también ha estado en el ojo de la tormenta. Así que definitivamente a nuestro nuevo ministro, por supuesto, siga con su investigación, siga con su proceso. Ahorita no tiene una condena, no lo condenamos. Públicamente podrá ser criticado, pero usted es un personaje público, hay que soportar las críticas, pero hay que trabajar y es necesario. Se está asumiendo un cargo bastante complicado. Usted ha sido viceministro del Interior en la época de Santibáñez, o sea, hace poquito. Es decir, usted ha visto de cerca los aciertos y principalmente desaciertos que ha tenido su antecesor.
por favor, aprenda de los errores ajenos, aprenda de los errores que cometió nuestro anterior ministro Santibáñez y haga una mejor gestión en beneficio de todos los peruanos. Desde aquí invocamos que haga un excelente trabajo. Igual tampoco hay que dejarnos llevar por las cosas que no están tan claras, pero esperemos que por fin y de una vez las cosas se hagan bien. Exacto, Es lo que rogamos y pedimos y necesitamos, sobre todo en estos momentos tan graves y tan, digamos, feos que estamos viviendo. Pero bueno, hablando de procesos, ¿qué te parece si vamos al siguiente tema? Ya que hay una persona que está en el ojo del huracán. Y hablamos ni más ni menos que Patricia Muriano. Ella ha sido, y te comento un poco la noticia, ex secretaria y cercana a la actual presidenta Dina Boluarte. Y ella deberá declarar al Ministerio Público sobre el caso cirugías. Que en realidad esto ya pasó, esto fue el día de hoy que declaró. Pero bueno, vamos a adelantar si es que declaró o no declaró. Pero a ver, ¿qué opinas de esto? Ya, a ver, primero creo que lo puedes decir de frente. Pregunta directa, al final. Hoy día no hay media de la mañana. Sí, hoy día. ¿Declaró o no declaró? No declaró. No declaró. Pero porque Así está que en el extranjero. eso es una excusa entre comillas, ¿ah? Porque existen las declaraciones virtuales. Bueno, es lo que dijo. Es lo que se sabe. Fácilmente puede una persona que es citada a declarar y no se encuentra en la localidad donde va a declarar, puede fácilmente solicitar su declaración vía virtual. Yo, por ejemplo, radico en Lima. Tengo, obviamente, mis principales clientes son de Lima. Pero en alguna oportunidad, estando yo en Lima y teniendo mis clientes en Lima, nos han citado a declarar a Puno, presencialmente. Opa. Obviamente, conversando con el cliente, no vamos a viajar hasta Puno no era un juicio, es una declaración fiscal. No le resto mérito, pero si las herramientas tecnológicas nos lo facilitan, pues presentamos nuestro escrito, se reprogramó y se convirtió en diligencia virtual. No hubo ningún problema. Bueno, igual también como esto, también se sabe que se ha podido reprogramar, pero en realidad hay audios muy fuertes que todavía no se sabe qué dicen, todavía no se sabe el contenido, pero podrían implicar gravemente a la presidenta. Y precisamente por eso dicen que está en el ojo de la tormenta, porque si es que no estuvieran estos audios, y bueno, y sin precisarnos la verdad de qué contenido exacto, pero haciendo estos audios alarmistas, ella podría pasar por agua fría como otro testigo. Porque obviamente se va a citar a muchas personas. Se va a citar a su secretaria, ex secretaria, a la secretaria, la recepcionista de las presuntas clínicas. Testigos que no pueden ser importantes. Pero son estos audios los que nos dan a entender de que ella es un testigo clave. Clave, exacto. Porque al menos la prensa, no podemos afirmar que así lo haga la fiscalía, pero al menos la prensa la está vendiendo como la secretaria que ella vio cómo se agendaban estas cirugías, pero no de una manera, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Las agendabas de una manera clandestina. Es decir, estaban en la agenda, pero cuando tú veías el papel, el documento virtual donde se agende, no decía claramente cirugía, clínica, no sé, clínica sana, a tal día, a tal hora. No. Simplemente, aparentemente, lo empapelaban con otro tipo de intervención, algo tan sencillo como tiene que ir al médico. Lo enmascaraban con un paracetamol cada 2 días, cuando en realidad era muchísimo más que eso. Lo enmascaraban y bueno, así es como se gestionaba dentro de la agenda. Así que, ¿será o no será importante? La fiscalía lo dirá a futuro. Esta testigo al final declarará o no declarará. Esperemos que sí declare en virtud a la verdad. En virtud de la verdad, porque por supuesto, exagerando, ella no declara, no se consiguen pruebas, el caso se puede archivar, pero más que un archivo por falta de pruebas, sería bonito ver un archivo porque la fiscalía determinó que sabiendo toda la verdad, no es delito. O en contrario, teniendo todo lo que necesitan, decidan a su criterio, hay delito. Pero claro, qué bonito sería que se tenga toda la información completa para transparentar todo, pues. Y sobre todo, también que nosotros lo sepamos, ¿no? Porque esto es también de coyuntura relevante, importante para todo peruano, creo yo. Ya que la manatera mintió. Porque dijo que era una cirugía para clínico. Para su salud, porque tenía problemas respiratorios. Y en realidad terminó siendo más de 4 cirugías estéticas. Pero bueno, ya veremos qué nos dicen las autoridades. Ya veremos esta búsqueda de la verdad, que tiene que ser
digamos, en situaciones bastante confiables. La verdad es que sí. Y hablando de búsquedas, te voy a comentar sobre la noticia del buscado Vladimir Cerrón, ya que fue absuelto por el caso Aeródromo. Esto fue realmente hace instantes. No sé si tenemos por ahí una captura de pantalla de su declaración. Él ha comentado mediante su cuenta de X. Y le voy a dar lectura. Él ha puesto, ¿no? Absuelto del caso Aeródromo Huanca. La Corte Suprema de Justicia acaba de revocar y absolvernos de la sentencia arbitraria por el delito de colusión. Ahorita me explicas más o menos qué es el delito de colusión. Precisa que no existe pruebas de un acto de concertación. La sentencia transgredió la motivación y razonamiento de la prueba indiciaria. Esta constituye una prueba más de las sentencias ilegales y politizadas en el país, quedando demostrado que no solo me sentenciaron sin pruebas, sino además en un caso prescrito. Fuerte su comentario, más allá de su síntesis de lo que ocurrió, señalando de que tiene una serie de sentencias ilegales, ya que, si bien no lo quiero creer, pareciera que el tiempo le está dando la razón. Aunque repito, personalmente no es una situación que quiera creer, pero digo, pareciera, porque poco a poco algunos pequeños casitos que tiene u otros más grandes se van diluyendo en el tiempo, van siendo absueltos o terminaban no siendo tan grave como se pintaba. A ver, ¿qué ha ocurrido acá? ¿Qué ha ocurrido acá? Presuntamente se habría coludido para realizar un acto para defraudar al Estado en el contexto de este aeródromo de Huanca. Sí. A ver, sin necesidad de entrar al detalle del hecho, hay que entender un poquito el delito. Un poquito. A ver. Imagínate que tú eres funcionario público. Yo otra vez con el ejemplo. Otra vez. Ya listo. Lo siento, ahora vas a pasar de extorsionador a corrupto. Ok, de mal en peor creo. Mi imagen se está manchando, Renzo, por favor. Yo prefiero un corrupto antes que un extorsionador. Ok, bueno. Presuntamente. Actualmente como extorsionador me darías miedo. Como corrupto hay muchos. Ok. Ok, sigamos con el ejemplo. Ya. A ver. Tú eres un funcionario público. Ok. Tú ordenas, así en mucha síntesis, tú ordenas que se mejore este aeródromo de Huanca. Ya. Así que se arma todo una contratación. Claro. Ahora, en esta contratación, tú haces algo que no debes hacer, que es, hablas conmigo que yo soy un privado, yo soy una empresa, y tú me dices, en resumen, voy a hacer que tú ganes. Me coludo contigo. Exacto. Voy a hacer que tú ganes. A cambio, el proyecto que tiene tal precio, tú ponlo un poco más caro. Esa diferencia, ahí nos la repartimos. Su tajada para cada uno. Pero ojo, el aeródromo, perdón, se realizó, se mejoró. Tú ves un buen proyecto. Solo que atrás hubieron sobrecostos, hubieron direccionamientos, etc. Ahora, esta es la colusión. Esto se llama colusión. Colusión, tú concertas conmigo para defraudar al Estado. Acá hay dos pasos muy importantes, pero en orden. Primero, tienes que probar que hubo una concertación y luego tienes que probar que esta concertación fue para defraudar. No toda concertación es ilícita. Una concertación puede ser una simple conversación para organizar bien cómo se va a ejecutar el proyecto. Por ejemplo, y eso no es ilegal, eso hasta es necesario. Es una concertación para defraudar. Ahora, ¿qué pasó en el caso? Según la Corte Suprema. Claro. Según la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo: Vladimir Cerrón está mal condenado. ¿Por qué? Primero, lo has condenado por prueba indiciaria. ¿Qué significa prueba indiciaria? A ver, nútreme. Significa, no tengo realmente un testigo que me diga que hemos concertado. Porque lo normal es que la concertación sea clandestina. Es ese tipo de acciones donde no hay testigos más allá de los mismos involucrados y nosotros lo normal es que no nos tiremos dedo. Pero también lo usual es que la concertación, como no hay prueba directa, se demuestra con prueba indirecta. Por ejemplo, hay irregularidades administrativas que me favorecen. Ese es un indicio. El dinero se pagó muy rápido, cuando usualmente toma todo un tiempo burocrático el desembolsar el dinero. Ese es otro indicio. Se hace un estudio de mercado y el proyecto costaba $500,000, pero por algún motivo se presupuestó por $700,000. Hay un sobrecosto. Otro indicio.
Esas son las pruebas indiciarias que, sin haberte visto concertar, me permiten concluir que lo hiciste. Y sin tener pruebas fehacientes, simplemente por el indicio que tengo, puedo imputarte. Exacto. Ok. Exacto. Es más, es lo común en este tipo de delitos. ¿Cuál fue el problema? El problema es que aparentemente la imputación de la fiscalía y la sentencia de primera y segunda instancia apuntaban la prueba indiciaria no a demostrar la concertación, sino a demostrar la defraudación. Y la Sí. Corte Suprema dijo, la prueba indiciaria no ha probado el hecho base. ¿Cuál es el hecho base? La concertación. La prueba indiciaria está demostrando un segundo momento del delito. No es que sea menos importante, pero es que primero tienes que probar la base, que es la concertación. Porque puede que haya una defraudación, pero no es delito, puede ser un tema administrativo. El delito en esencia, Ujú. el que diferencia un tema administrativo de un tema penal es la concertación. Y la Corte Suprema dijo, la prueba indiciaria no demuestra concertación. En consecuencia, no se ha demostrado el delito base, no hay un hecho base demostrado, no se ha utilizado mal la prueba indiciaria porque no faltó este elemento tan importante. Consecuencia, absuelvo. Y en realidad, justo por ese motivo también se ha reducido su reparación civil, que en primer momento iba a ser de 800.000 soles y ahora va a ser de 250.000. Ese es otro tema interesante, bastante penal, pero bastante sencillo de entender. Que un hecho no sea delito, no significa que ese hecho no haya generado un perjuicio. Ajá. Es el ejemplo más fácil es cuando uno se equivoca en sus impuestos. Una cosa es, ¿el hecho cuál sería? Pagué mal mis impuestos. Ok. Puede ser un tema administrativo donde simplemente pago el impuesto que me falta, tal vez una sanción y listo. O puede ser un tema penal donde se demuestra que hay evasión de impuestos. Pero ojo, el hecho es el mismo. Diferente es cómo lo calificas, administrativo o penal. Ahora, en el caso de Vladimir Cerrón, se tumbó el tema penal. Ujú. Han demostrado que este hecho no es delito. Que no hubo Que colusión. no se ha demostrado. Que no se ha demostró demostrado que que es no hubo delito. colusión, no hubo ese trato para generar esto. Pero sí ha habido una defraudación. Porque Y sí como- se ha demostrado que costó más de lo que debió haber Exacto. costado, ok. Exacto. Y esta defraudación, repito, por sí misma no es un delito sin la concertación. Pero quedó el hecho que afectó patrimonialmente al Estado. Así que subsiste una reparación civil por el hecho, más no por el delito. Y también por eso baja la reparación civil. La reparación civil por un tema... La reparación civil por un tema administrativo solo busca reparar el daño ocasionado. Claro. En cambio, en un tema penal, la reparación civil, valgan redundancias, busca reparar el daño más una indemnización por la sola existencia del delito. Y usualmente esa indemnización es alta, sobre todo en ese tipo de casos. Así que como se cayó la vía penal, la reparación civil también, por la propia naturaleza de esta figura, tiene que caer. Tiene que reducirse y únicamente quedarse con el daño objetivo demostrado de la defraudación, que a criterio de la Suprema han sido estos 200.000. Así es, sorprenda o no, Vladimir Cerrón ha sido absuelto solamente por este caso, hasta el momento, por el caso Huanca. Y bueno, esperemos que se siga investigando, esperemos que se siga debatiendo y sobre todo llegar a la verdad, que es lo que más importa. Justo dijiste una palabra clave que me gustó, caídos. Y hoy día, y en este momento quiero pasar al siguiente tema, vamos a hablar del caído Martín Vizcarra, ya que vacunado y en campaña, ¿no? Martín Vizcarra inhabilitado, sigue en campaña y está dando todo unos discursos de que va a llegar al poder en el 2026. Esas son las amenazas de Vizcarra. Por supuesto, pensando en un sistema democrático de derecho, Ujú. por supuesto que puede intentarlo siempre y cuando se cumplan las condiciones, se cumplan las exigencias normativas y todo lo que pueda implicar la creación del partido político y que él esté habilitado para presentarse. Lo que más retumba es que él tiene, por así decirlo, un plan B, ya que si es que él no puede ser el presidente de la República, va a ser su hermano. ¿Va a ser, perdón? Su hermano, Mario Vizcarra. Ujú. Que obviamente sabremos que simplemente va a ser la cara y Martín... No me gusta la expresión, pero podría, bajo la forma en que lo dice, podríamos hasta pensar que será una especie de títere. No lo quería decir así, pero me ganaste, va a ser Pinocho.
Sí. Va a ser No, no, Pinocho. no queremos pensarlo, por supuesto, no queremos pensarlo, porque independientemente esté Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, la idea es que son personas independientes y cada uno tiene que aportar lo que puede. Exacto. Y que bueno, si decide que su hermano Martín Vizcarra sea un asesor, ese ya es un tema diferente. Ese es un tema diferente, pero hacer un hincapié en que no ha descartado que parte de su equipo esté Harvey Colchado. Que hay muchísimas personas que lo aman, otras que no. Pero en realidad yo creo que es una medida un poquito oportunista, ¿no? Dentro de estas previas políticas, como me gusta llamarlo, estas previas políticas a estas próximas elecciones, Martín Vizcarra se le ha visto con bastante anticipación, tratar de conectar con diverso público. No ha sido corto en dar entrevistas, pero tampoco ha abusado de las mismas. E incluso lo he visto que ha estado acudiendo a medios digitales, digámosle, no clásicos, no comunes, pero aún así de alto alcance. Claro. El claro ejemplo es cuando se presentó de una manera muy sorpresiva, yo no lo esperaba, en un podcast de un streamer de Cristo Rata. Eso es lo que quería comentar, que lo habíamos visto en espacios como ese, ¿no? En otros programas de streaming de contenido un poquito más serio. Pero se Exacto. presentó, digamos, en un streaming un poco más relajado, el de Cristo Rata. Y curiosamente, dentro de las observaciones que se hicieron al streaming, porque por supuesto opiniones han habido de sobra, Sí, claro. lo cierto es de que mucha gente aplaudió que se acerque a un público diferente. Porque obviamente el público objetivo de este streamer no es el clásico peruano que se sienta a ver Cuarto Poder, con el respeto que se merecen las comparaciones, sino lo usualmente es que este programa de Cristo Rata esté dirigido a un público más joven. No es Juan de 45 años, facho, que se sienta a ver Willax. No, claro que no. Es más Gonzalo, 25 años, que en una tarde se pone a dotear y que por la noche está viendo el podcast de Cristo Rata. Sí, exacto. Y en realidad, claro, como dices, fue muy aplaudido, pero también un poquito, no sé, yo diría oportunista, que también vimos el caso de Rafael López Aliaga, que invitó y hizo toda esta celebración y show con el streamer Speed. Ah, claro, que lo invitó a la municipalidad y que lo declaró embajador turístico, que no sabía que existía esta figura, Sí, sinceramente. y firmó el libro y todo, o sea, en realidad está en la historia. Speed Exacto. ha sido nuestro gobernante por 2 horas, creo. Pero ha sido, o sea, wow. Lo subieron a Wikipedia. Sí. Fue alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima por 2 horas. 2 horas, sí, exacto. Increíble. Pero en realidad medidas hay de todo tipo, pero lo real es que Martín Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra está teniendo bastante alcance. Y esto no va desde sí. ayer ni desde hace un mes, esto viene desde antes. Verlo, por ejemplo, en este streaming haciendo dominadas con un balón de fútbol, que obviamente no suma ni resta a su trayectoria política, no lo hace ni mejor ni peor candidato, sin embargo hace que lo veamos con un ojo tal vez un poco más empático. Y es ciertamente una estrategia que he visto que ha buscado replicar algunos otros candidatos. Por ejemplo, me ¿Tú sorprendió te acordarás mucho- de... Disculpe, te corto, ¿tú te acordarás de Flores Arauz con su... A que taruño? Claro que Ha sí, evolucionado, ¿cómo ¿no? De hacer olvidarlo? videos musicales ¿Cómo olvidarlo? a ir a participaciones en entrevistas. Sí, algo que me sorprendió mucho también, bueno, saliendo un instante nomás del tema de Vizcarra, Ujú. es que Antauro Humala también fue a un podcast, Sí. fue al podcast de Habla Good, donde se entrevistó con los cuatro conductores de ese programa, pero yo resalto la presencia de uno de ellos, que es conocido como Curwen. El señor Caballero, alias Curwen, que es un gran crítico político, se ha dedicado mucho tiempo a eso, tiene su podcast de brutalidad política que dirige él solo, Muy bueno, muy y bueno. aparte en Habla Good, que da una sazón diferente, pero muy muy preparado en el tema. Curwen, no diré que lo ha chancado, pero le ha hecho preguntas crudas, duras, realistas a Antauro. Él ha dado sus respuestas desde su posición. Guste o no guste la respuesta, ha llegado a más público. Que quizá en otros espacios no se tocaba tan a fondo, ¿no? Por Exacto. el miedo, por un poquito no polarizarlo, pero sí. Exacto, o sea, y bueno, regresando a Vizcarra, lo cierto es de que coincido contigo al decirle oportunista. Sin embargo,
una carrera política es una carrera de oportunidades, finalmente. Valgan verdades. Si puedes tomar una oportunidad que te ayude a llegar a 1000 personas, a 10.000 personas, a 15.000, a 100.000 personas, como político que eres, tienes que tomarla. Porque a final de cuentas, no me gusta esta expresión, pero nuestras elecciones muchas veces se reduce a una competencia de popularidad. ¿Y cómo ser popular si no te conocen? Y te tienen que conocer en todos los estatutos. Desde el más bajo, y no me refiero únicamente al sector económico, sector político, sector académico, intelectual, etc. Te tienen que conocer desde el más bajo, donde podríamos empezar con los que recién van a dar sus primeras votaciones, Los porque jóvenes. esos son votos también importantes. Las siguientes generaciones, las décadas del 20 a 40, que somos ahorita la mayoría de la población en el Perú. Ujú. Y luego, por supuesto, las de 40 en adelante. No les resto importancia, pero numéricamente hablando, tienes que ganarte más votos de donde hay mayor porcentaje de población. Sin duda alguna, una excelente estrategia de marketing. Pero veremos si va a ser un excelente candidato también para nuestro país, ya que está implicado en muchísimos casos que hemos visto, en el caso Vacuna Gate. Pero bueno, simplemente votemos con firmeza, con valores y sobre todo con conciencia, que es lo que veníamos diciendo al comienzo. No nos dejemos llevar tampoco por el populismo, no nos dejemos llevar porque me cae bien, porque me cae mal, sino basémonos en hechos, en historiales, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Definitivamente es cierto. Pero, ¿qué te parece si cambiamos de tema y hablamos sobre las cuentas congeladas en 48 horas? Y esto quisiera que tú me lo explayes porque es un tema netamente jurídico. Ya, a ver. Es una propuesta legislativa, ha sido autorizada por el Congreso, aún falta que pase por el filtro del gobierno y sinceramente yo creo que el gobierno debería aceptarlo, opinión personal, pero a ver, vamos a entenderlo. Pero primero, vamos a hablar sobre la propuesta, porque el gobierno Claro. peruano, digamos que se implementó una medida que permite el congelamiento administrativo de cuentas o activos vinculados a extorsiones y delitos en un plazo de 48 horas. Así es. Ahora, yo creo que esta propuesta es mucho más realista a nuestro escenario. Porque recordando el invitado que tuvimos el día lunes, él, cuando le hablamos del estado de emergencia, él claramente nos lo dijo con una pregunta. ¿Por qué medio ocurren las extorsiones? Y lo cierto es que las extorsiones ocurren por teléfono, por WhatsApp. Sí. Solo cuando se llega a ejecutar una amenaza ya es presencial, pero eso no es tan seguido. O sea, por cada balacera que podemos ver a un vehículo, realmente atrás hay 50 extorsiones por llamada o por mensaje. De diferentes partes del De lugar. diferentes partes. No solo los penales, como en su momento se dijo, Sí, que pueden ser la mayoría, no lo negamos, pero de todos lados. Desde Lima, Iquitos, puede ser de otro país, quién sabe. Lo cierto es que las extorsiones son principalmente de manera telefónica por estos números. Ahora, ¿qué dice este proyecto? Toda víctima de extorsión va a poder solicitar que se cancele el número telefónico, entiéndase, el operador de celular con su número, de donde provenga la extorsión. O sea, es un tema, me parece muy importante para de una manera rápida y efectiva poder combatir. Obviamente no es la santa solución, pero es un paso, considero, importante. Es un buen estudio de la realidad criminal de cómo funcionan las extorsiones. O sea, podríamos decir que es algo bastante positivo. Yo lo considero Dada bastante la coyuntura. positivo. Yo lo considero bastante positivo, ya que una persona recibe una extorsión, ese número es anulado, es bloqueado. Yo creo que lo correcto debe ser que sea bloqueado Ok. y que ese número ya no va a poder ser utilizado para otras extorsiones, porque obviamente en algún lugar debe haber filtración de números, chips libres para poder hacer este tipo de actos irregulares, pero esta es una buena medida para irlos eliminando de a pocos. Sí. Me parece muy práctico. Obviamente va a tener que haber un reglamento de por medio, ya que nunca va a faltar el abuso de estas medidas. Sí, y esperemos en realidad que la medida se pueda adoptar, ¿no? Si como comentas, es Claro. algo positivo, dada la coyuntura actual también, que necesitamos medidas ya.
medidas rápidas. Esperemos que se pueda dar, pero de acuerdo a los plazos, tú que sabes del tema, ¿eso se puede dar en corto plazo? A ver, ¿O todavía está en debate? el gobierno, no, proceso? el debate ya se hizo en el Congreso y ya Ujú. se aprobó. Ok, así Ahora, estamos bien. luego de que, claro, y porque usualmente es la parte que más demora. Ok. Luego de que se aprueba, se remite este documento al gobierno, específicamente a la presidenta, y ella puede aprobarlo, rechazarlo o observarlo. Obviamente, la idea es que si lo observa, se observe desde un punto de vista técnico, ya que tal vez, obviamente, este es el resumen y este es el mensaje general. Pero si por ahí hay alguna observación, algún detalle que se puede mejorar, la idea es que lo haga. No tiene por qué ser obstruccionista buscar una mejor norma. Por Claro. supuesto que no. Tiene 30 días, señora presidenta, hágalo pronto. Hágalo en una semana, hágalo en 10 días, por supuesto. Déselo a su equipo, a quien tenga que revisarlo desde un punto de vista técnico, porque se necesita. Sí, se necesita y sobre todo con urgencia. Y en consecuencia, cuando potencialmente lo apruebe, remítase rápido al Ministerio de Comunicaciones. Porque finalmente yo considero que tiene que haber un reglamento de cómo va a funcionar esto. Ya que lo cierto es de que el espíritu de la ley es lo que hemos hablado. Ujú. Pero finalmente, ¿cómo se da? Seamos realistas. ¿Qué tendrías que hacer para plasmar este proyecto? Te doy un ejemplo. A ver, Te doy un ejemplo. por favor, dime, yo ya no. Ya, está bien, dale. Ya, muy bien. Saliendo de acá, recibo una extorsión de un número telefónico que desconozco. Ok. Que desconozco. Un número que no tengo guardado. En este número telefónico, como me ven acá en el programa, dicen, él debe ser el dueño, él es el que factura los millones. Opa. Así que recibo a mi celular mensajes de amenaza. Mensajes, típico mensaje mal escrito que demuestra mucho el nivel, el bajo agresividad. nivel educativo de este tipo de personas que acuden a estas medidas tan tontas. Me amenazan a mí, a mi familia, van a poner una granada acá en nuestro bonito set remodelado, Ganaste por 50.000 soles y un carro 0 kilómetros. y un carro 0 kilómetros que no sea rastreable, que no esté inscrito en registro Sí, sí, público, sí, que sí. sea completamente nuevo. Bueno, Así que supongamos de que para yo pedir el bloqueo de esta línea, no sé, tengo que comunicarme con un número especial. ok. Porque se tiene que crear una central para atender este tipo de llamadas. Porque obviamente me escribe un número, yo no sé de qué operador es. Yo no voy a estar intentando a Entel, a Vitel, a Movistar, a Claro, etc. No puedo estar adivinando. Tiene que haber una central de preferencia dentro del Ministerio de Comunicaciones, porque ellos globalizan este tema, y reciban mi denuncia. Probablemente, y sería lógico que me pidan, ok, te damos un correo, envíanos tus pruebas. Porque tampoco voy a dar un número a lo loco, Claro. y no me van a creer. Y pruebas, pero que sean pruebas mínimas. Las capturas de pantalla me amenaza. Una captura como mínimo al menos. La captura de amenaza que puede ser a través del número de WhatsApp, o a través de un SMS, o a través de la misma llamada. Que si tienes una grabación de pantalla, Mejor o todo, todavía. mejor, claro. Se lo mando, ellos procesan, debería entenderse que en un proceso de 24 horas, procesan mi pedido y dicen, tienen razón. ¿De quién era este número? Resulta que era de Gonzalo. ¿Qué? Resulta que era de Gonzalo. Pero que no acabe ahí, que no quede únicamente en el bloqueo de la llamada, sino que se remita tal vez al Ministerio Público para que se abra una investigación preliminar en contra del titular de esa línea. Claro. O que al menos el Ministerio de Comunicaciones notifique a esta persona para que si desee haga sus descargos. Y si no los hace o son malos descargos, se remite a la fiscalía para que se proceda con la investigación por posible extorsión. Claro, y que quizá, no sé qué opinas, ya no sea tan sencillo sacar un número celular, ¿no? Porque cualquier persona puede sacar 20, 30, 40 números. La verdad es que sí. La verdad es que O sea, sí. yo creo que podría ir acompañado para que realmente se rastree el titular de la línea, ¿no? Y que la persona que sea titular sepamos que sea culpable. Así es, está bien. Y que, por supuesto, también haya por ahí una opción de que quien abusó de este sistema, quien falsificó estas capturas de pantalla, primero, a esta persona que está abusando de este mecanismo, se le denuncia por denuncia calumniosa. Ok.
Me gusta. Me parece justo Sí. también. Y la persona que injustamente ha visto bloqueado su número pueda, en algún proceso sencillo, que no tome mucho tiempo, exagerando una semana, pueda dar sus descargos, decir, oye, esto es falso, nunca ocurrió, etcétera, y lo demuestre como pueda, y que se le restituya su línea. Claro, porque no falta el tóxico o la tóxica que diga o me amas o te denuncio por extorsión. Nunca falta. No va a faltar nunca el que abuse la norma. Obviamente son la minoría, pero a veces hay que pero pensar siempre también hay, en esos siempre casos excepcionales. Porque no vaya a ser de que la tóxica de nuestro querido Gonzalo ahí lo amenaza, él no le compra, no sé, la pulsera de Pandora que te exigieron, o no la llevas a comer a De Central. Pantera. Porque no alcanza, tú sabes. No le llevas a comer a Central como te Mercado pedía. Central. Ujú. O si no le compraste un saco de Armani. No, Carmani, acá full gamarra, 100% algodón, gente. Y Vayan a se comprarlo. molesta porque le das una imitación y cumple la amenaza y te denuncia, bueno, no te denuncia, sino que reporta tu número, con todas las consecuencias que significan para ti. Bueno, que tú tengas el derecho a defenderte, y que si el sistema ve de que ha sido abusado este sistema, denuncia calumniosa. Pero tendremos esa gestión para que todo esto que me comentas, que se demuestre que esta persona tenga una denuncia fehaciente, se demuestre que esta persona sí sea culpable, ocurra en un plazo mínimo de 24 a 48 horas. Eso dependerá mucho de la capacidad logística que termine asignando el Ministerio de Bueno, yo recomiendo que sea el Ministerio de Comunicaciones. Ujú. Puede ser otra entidad, pero va a depender mucho de la capacidad logística que tenga esta entidad. Por eso, muy importante, me parece que va a ser la futura reglamentación de esta ley. Ya que finalmente en ese reglamento van a estar estos detalles que te digo. Tal vez más detalles, tal vez menos detalles. Otras instituciones que de por medio estén para un trabajo conjunto, etcétera. Claro que sí. Y bueno, esperemos también, como siempre le decimos, que eso que en principio es bien beneficioso para todos nosotros, se haga correctamente. Que no hayan estos vacíos, que no hayan estas puertas abiertas, para que todos estemos tranquilos también y para que no nos dejen hacer cosas ilegales, pues, ¿no? Evidentemente. Bueno, ¿qué te parece si quiero dar una recomendación? Estamos a puertas de finalizar el juicio del expresidente Ollanta. Y no se olviden, aquí en EGPU también transmitimos todos los juicios que ustedes pueden buscar en nuestra página. No se olviden suscribirse, no se olviden darle me gusta, no se olviden de conectarse aquí en EGPU, en este programa Conexión Jurídica. Lunes y miércoles estamos a la 1 de la tarde para comentarte las noticias, comentarte lo que ha pasado en esta coyuntura y en estos últimos días, sobre todo, que es bastante relevante. Pero antes de cerrar, Renzo, me gustaría comentarte, ya que hemos tenido, valga la redundancia, comentarios de las personas que les ha gustado tu recomendación de serie de Netflix. Si no me equivoco, Tribunal de Menores. Tribunal de Menores por Netflix, que nos recomendaste. Así es. Pero ¿qué te parece si hoy, antes de cerrar, quisiera que nos recomiendes un libro de repente? Quizá de derecho, quizá que ayude a las personas que estudian derecho. A ver, tú dime. A ver, quiero recomendar dos libros, pero ojo, no son libros de derecho, pero son libros que los abogados, los estudiantes de derecho o los interesados en el tema penal o criminalístico van a disfrutar bastante. A ver, quiero empezar con un clásico, la saga de libros de Sherlock Holmes, Opa. pero la original, que es de Arthur Conan Doyle, porque Arthur Conan Doyle tiene 10 libros de Sherlock Holmes. Posteriormente salen otros 50 libros de Sherlock Holmes, pero explotando obviamente la imagen y cómo es este ficticio investigador. Pero las historias originales me encantan. Estudio en Escarlata, que es el primer libro donde Sherlock Holmes conoce a Watson, o mejor dicho, Watson conoce a Sherlock Holmes y se gana con toda su histeria. El signo de los cuatro me parece un libro hermosísimo, todos de Sherlock Holmes, ¿ah? Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes, signo de los cuatro, Sherlock Holmes, Abueso de los Baskerville. Son 4 libros con historias completas y 6 libros que compilan historias más cortas pero muy interesantes. Yo tengo ahí en mi casa enterrado 20 separatas del resumen de los libros de Sherlock Holmes. ¿Eso me vale? No No. leas el resumen. El razonamiento que utiliza este personaje ficticio es hermosísimo. Ok. Es hermosísimo. A ver, pero este es un clásico, ¿ah? Ujú. Este es un clásico. Ese es el primero. Sí. ¿Y el Ahora, segundo? un libro mucho más actual, que yo encontré la reseña en TikTok Opa. y dije, a ver, vamos a darle una oportunidad. La reseña
Y la reseña no hablaba nada de derecho ni nada de criminalística. La reseña simplemente decía: ¿cuál es el libro con el mayor plot twist que has podido leer en toda tu vida? Ok. Y esta persona que hacía este video, Para aclarar, plot twist venga a decir un giro argumental, algo que no te lo esperabas. completamente inesperado, completísimamente inesperado. Yo personalmente confirmo esa información. Es el mejor plot twist que he leído en toda mi vida. Pero dime el nombre, que me dices, pero no me dice el nombre. Libro de Joel Dicker, Ok. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Ok. Es un libro espectacular donde un autor que ya ha tenido un libro exitoso está sin inspiración y quiere crear un nuevo libro. Así que va al pueblo donde con su maestro se forjó como literato, se formó como una persona que escribe libros. Pero justo cuando llega, misteriosamente encuentran el cadáver en el jardín de la casa de su maestro, el cadáver de una niña de 16 años, pero que había muerto hace más de 30 años. Y Ya. lo acusan a él, al profesor, de haber asesinado a esta chica. Y en el transcurso de esta investigación resulta que este profesor tenía una relación amorosa con esta chica, que en el contexto de Estados Unidos era algo ilegal. Y el alumno que va a ver a su maestro, por la amistad empieza a investigar qué es lo que ocurre. Y quiere saber la verdad ¿Qué del es lo que ha caso. pasado? Justo su profesor se llama Harry Quebert. Ajá. Por eso el libro se llama La verdad sobre el caso Harry Quebert. Él empieza a investigar todo el caso, llegando a una conclusión espectacular, hermosísima. Se nota que te ha encantado la No, historia. la verdad es un libro que recomiendo muchísimo. Y bueno, como la cereza del pastel, para terminar, Ok. algo muchísimo más rápido. Un plusito. John Grisham tiene literatura para abogados muy bonita. De sus tantos libros que tiene, Un abogado rebelde. Un abogado rebelde narra la historia de un abogado en varios casitos que tiene y la actitud de ese abogado para afrontar la justicia.